En primer lugar, en nombre de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, queremos agradecer la presencia de las autoridades nacionales, departamentales, representantes del cuerpo diplomático, de todos ustedes que han tenido la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy. Queremos agradecer especialmente también a la presidencia de Antel, ingeniera Carolina Cose, por la transmisión en directo a través de Antel TV, a Radio Uruguay, emisora del Sodre, que está haciendo lo propio. Hemos recibido notas de adhesión del senador Carlos Baraybar, Tabaré Viera, de la diputada Matioada, del intendente de San José, señor José Luis Falero, y de representantes del cuerpo diplomático de la región y fuera de la región. Tenemos también una nota que nos ha hecho llegar el señor presidente de la República, José Mujica, que en primer lugar agradece la invitación recibida y hace llegar a todos quienes participan de esa interesante conferencia las sinceras excusas ante la imposibilidad de no poder acompañarlos como habría sido mi intención. Como comprenderán, por compromisos asumidos con anterioridad, en esta oportunidad no podré asistir, lo que lamento no solo por el tema a ser analizado, sino también por los destacados expositores y el debate que habrá de plantear. Por lo expuesto, reitero mis excusas y les hago llegar un expresivo saludo y augurios de que los cometidos de este emprendimiento sean alcanzados, lo que no tengo ningún tipo de dudas que así será. Antes de darle la palabra a nuestro primer expositor, el licenciado Daniel Corvo, quiero decir 2 o 3 palabras vinculadas con esta actividad. ¿Por qué la Fundación encara esta actividad en el día de hoy? Probablemente para seguir, con lo que han sido palabras del señor Presidente de la República: educación, educación, educación. Realmente estamos convencidos que esa es una de las asignaturas pendientes que tiene el desarrollo social, económico y humano del país, y pensamos francamente que gran parte de ese desafío es de carácter político. También es un desafío de carácter técnico, pero fundamentalmente un desafío de carácter político, donde será necesario el vigor imprescindible para de pronto tener que mover vacas sagradas de la historia del país. Sin más, le doy la palabra al licenciado Daniel Corvo y desde ya le digo a todos los expositores que seremos bastante rigurosos con el tiempo, 15 minutos, que es el tiempo previsto para cada uno de ellos. Adelante, Daniel, que es un hombre de la casa. Muchas gracias. Primero, agradecer a la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate esta convocatoria, esfuerzo realizado en torno a la organización de ella, porque me parece que contribuye mucho a fundar un Estado público que es necesario, que es el diálogo sereno, reflexivo, en torno a un tema central del destino del país como es la educación. Y agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes. El primer punto de partida es una convicción que todos tenemos a partir de ya muchos análisis, estudios acumulados, que dan una evidencia suficiente sobre la hondura de la crisis del sistema educativo nacional y especialmente lo que tiene que ver con el segmento de la educación media y la educación secundaria. La hondura de esta crisis tiene efectos, diría, deslegitimantes de las políticas públicas, porque algunas de sus manifestaciones son, un sesgo distributivo de aprendizaje que se concentra en la insuficiencia, las brechas sociales en la distribución de los aprendizajes que reproducen de alguna manera los orígenes sociales de los alumnos, y una excelencia, diríamos, marginal, acotada del sistema. Un sistema educativo que se propone entonces incluir, hoy está excluyendo. Un sistema educativo que se desarrolló históricamente en el imaginario de la ciudadanía igualitaria, hoy está presentando enormes brechas sociales de aprendizaje. De manera que
nos ocurre incluso que aquella utopía, aquel mito del como el Uruguay no hay, se nos vuelve al revés, porque comparados en la propia región vemos como otros países avanzan y el Uruguay muestra grado de estancamiento muy importante, por ejemplo en las tasas de egreso de la educación media. Pero yo no quiero quedarme en el tema de la crisis, en el tema de los datos que podríamos reproducir en decenas de ellos. Son bastante conocidos últimamente, ellos se ha divulgado mucho. Nos preocupa más no quedarnos, digamos, regodearnos en la situación, en lo mal que estamos, sino dar un paso más y tratar de explicarnos por qué estamos como estamos, que es el primer paso para, de alguna manera, generar una propuesta asertiva de cómo salir de esta realidad. Y aquí voy a hacer una proposición que conversábamos ayer también con otros técnicos en Naciones Unidas, una exposición de Renato Perti, que es la necesidad de la radicalidad de los cambios. Ayer hablábamos de hacer cirugía mayor. Creemos que la envergadura de la crisis, la emergencia nacional en que se encuentra la educación, requiere de respuestas excepcionales y exigentes. La alternativa que se presenta es continuar con un formato tradicional, ¿verdad?, introduciendo en el mismo ajustes, acciones remediales, una suerte, yo diría, ortopedia para que el sistema tire un poco más, o la idea de que no hay solución sino atacando a raíz la matriz educativa tradicional del sistema educativo uruguayo. Esa matriz es una matriz centenaria, una matriz que fue construida para otra época, para otra sociedad, para otra cultura y para otro tipo de alumnos. Estamos en tiempos de cambios civilizatorios, de una nueva sociedad, y sin duda esos cambios civilizatorios lo que más afecta es al centro, digamos, del sistema educativo secundario, que son los adolescentes y los jóvenes, que han cambiado sus formas de comunicación, sus formas de apropiarse de digamos, la cultura simbólica, las formas de lenguaje. Pero nosotros, frente a estos cambios, a esta frontera, digamos, de una nueva época, lo que tenemos son instrumentos viejos, envejecidos. Entonces creemos que esta respuesta que se ha ensayado muchas veces de cambios laterales no son la respuesta necesaria. Creemos que, por el contrario, se requiere fundamentalmente un cambio sustantivo, un cambio que implique una nueva visión del sistema educativo para alentar la recuperación de ese sistema de educación pública como un sistema legítimo, un sistema del que estamos orgullosos todos los uruguayos. Y eso se está perdiendo. Y lo que estamos es teniendo de alguna manera una enseñanza pública que muchos sienten como de segunda y que cuando pueden escapar porque logran recursos económicos para enviar a sus hijos a la privada, digamos, eso es lo que es la conducta que usan las familias, ¿verdad? Pero esa no es la tradición del país. La tradición del país es una enseñanza pública de excelencia y a eso tenemos que volver. Entonces decimos que hay la necesidad de una nueva visión, de un nuevo relato de la educación media, porque hay un modelo que está agotado. Y esto implica, digamos, colocar ciertas cosas para esta nueva visión. Una de ellas, la necesidad de una nueva visión de las políticas universalistas. Las políticas universalistas en el país se fundaron siempre en un criterio de homogeneidad, de apuntar al acceso fundamentalmente a los segmentos educativos, a los niveles educativos, a partir de una igualdad de oportunidades en el comienzo. Pero eso ya no es una respuesta válida. ¿Por qué no es una respuesta válida? Porque de alguna manera deja de lado los procesos y los resultados. Y en definitiva, esta propuesta, digamos, de un universalismo está fundado en una vieja tensión que en el país se dio históricamente entre un modelo de monoidentidad ciudadana y un modelo de poliidentidad ciudadana, ¿verdad?, donde muchas veces comulgamos excesivamente en nosotros común, digamos, y perdimos la riqueza de la polifonía que tiene la realidad social, la diversidad social. Y si algo promueve la cultura es precisamente la diversidad. Y este es el concepto que ha estado ajeno a esta matriz universalista y que hay que entonces reformular desde
digamos, la incorporación de la diversidad, digamos, como un elemento fundamental. Esto supone crear alternativas al sistema tradicional. Yo diría que el país tiene una visión estadocéntrica, y esa visión estadocéntrica precisamente no logra recuperar, no logra aprovechar la riqueza que viene desde la sociedad. No logra aprovechar en ese nosotros común, sin esa idea de uniformidad, digamos, toda la riqueza que la diversidad implica. Y como da respuestas, ¿verdad?, igualitarias para los que están en condiciones igualitarias, el resultado es lo que vemos, las brechas sociales de aprendizaje, una distribución inequitativa de los resultados. Entonces, recuperar esa idea de universalidad pasa por incorporar la diversidad como un dato central. También a esto se le ha opuesto las visiones que financian la demanda, una lógica de mercado. Eso nos parece que esta idea, este formato, tiene un déficit precisamente de equidad. Es un sistema que segmenta, es un sistema que apuesta a la excelencia, pero que deja por el camino, digamos, de la calidad, lo que es el componente de equidad. Y estas dos cosas no pueden separarse. La calidad implica la equidad y la equidad la calidad, ¿verdad? Porque una equidad sin calidad es en definitiva una democratización vacía de sentido, de relevancia, de significado. Pero una calidad vacía de equidad, entonces es una política elitista. Y eso no va con el sentido de la educación uruguaya. Por lo tanto, nosotros queremos proponer una alternativa a ello que llamaríamos el modelo comunitario, el modelo que pone centro en las comunidades de los centros educativos, para forjar desde la realidad de cada centro respuestas adecuadas a su medio, a su contexto, a sus alumnos. Esa sería, digamos, una visión que puede perfectamente entonces equilibrar esos dos factores de calidad y equidad, de universalismo y diversidad, y dar respuestas adecuadas sin perder el centro de las políticas públicas, que es resguardar también aquellos valores comunes compartidos por la sociedad. Ese formato alternativo quisiéramos nosotros presentarlos un poco sintéticamente, esquemáticamente, porque no tenemos tiempo. Y diríamos que hay que pasar de la centralización verticalista, burocrática, uniformizante del sistema tradicional, a la autonomía relativa de los centros educativos. Es decir, hacer, en definitiva, de las instituciones el eje de la innovación y del cambio. Hacer de las instituciones educativas el centro dinámico del sistema educativo. ¿Por qué? Porque allí donde se tejen las respuestas en los centros, al lado están los alumnos y están las familias. No son respuestas alejadas de esas realidades, son respuestas cercanas a las familias y a los alumnos que allí concurren. Esa centralidad no es, esa transformación, esa alternativa, no supone perder la centralidad, no supone perder el lugar del Estado. Por el contrario, cuanto más descentralizamos, más necesario se hace un papel central del Estado para evitar las inequidades que puedan surgir, para regular, digamos, ese tránsito hacia, digamos, esas políticas fundadas en los centros, para que esa presencia, lo universal, esa vocación universalista esté allí presente o jugando. La idea de que el currículo entonces tiene que también tener un equilibrio entre lo común y lo diverso, tiene que haber un espacio para aquello que como comunidad compartimos, y tiene que haber un espacio para la diversidad que permita personalizar las respuestas educativas. De ninguna manera, entonces, esta transferencia, digamos, de poder a las comunidades, si se quiere, este fortalecimiento de las comunidades educativas de las instituciones, son una privatización, son por el contrario una forma de conjugar ese universalismo con las respuestas personales que se requiere dar a la diversidad de los requerimientos de los estudiantes. Para eso nosotros hemos presentado un proyecto, digamos, que ha sido aprobado por el CODICEN, que está en marcha, el cual quisiera relatar, digamos, en qué consiste, porque me parece que no hay una noción clara de lo que se trata. Eso se llama este proyecto de fortalecimiento de las instituciones para la mejora educativa. Está incluido en el presupuesto nacional y ha sido sancionado como tal. Y parte de la idea de que cada institución educativa desarrolle un plan estratégico de mejora. Esto quiere decir que cada institución le proponemos que primero se diagnostique, identifique dónde está,
cuáles son sus realidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son también sus potencialidades. Y a partir de ese reconocimiento de la realidad de la institución, de cuáles son, digamos, cuál es su situación actual, el plantearse entonces un horizonte de cambio, un horizonte de mejora. Con un plan a 3 años, con una programación anual, con un sistema de monitoreo que permite identificar a partir de metas y objetivos de aprendizaje los caminos derroteros a seguir para obtener esos resultados. Ese plan estratégico, ¿qué significa? Significa otorgarle a la institución un propósito compartido, una visión de a dónde vamos, cuál es el camino y a dónde queremos llegar. Creo que es muy importante porque muchas veces faltan las instituciones que cada uno de los agentes de ella, cada uno de los profesores que dan distintas asignaturas, logren comprender cuál es su papel en el objetivo general a alcanzar. ¿Cuál es el propósito que se persigue cada día con las acciones particulares? La idea entonces es construir en cada institución educativa una comunidad de aprendizaje que trabaje, reflexione sobre su realidad y en lugar de echarle la culpa a otro, decir que la culpa es de los otros, asume la parte de responsabilidad que tiene y provee una respuesta posible a esa realidad. Y ahí la centralidad del Estado no se desdibuja, está muy presente como haciendo posible con apoyos técnicos y con recursos de que ese programa, ese plan de mejora se pueda alcanzar. Y está ayudando a monitorear para identificar si que lo que se está haciendo está dando buenos resultados, si las acciones que se han delineado están permitiendo alcanzar las metas y si no, digamos, reformular la propuesta para alcanzarlas. Esto supone, de alguna manera, un cambio también en el papel de los docentes, porque supone que los docentes tienen que tener un desarrollo profesional, que es muy importante para potencializar la capacidad de los docentes. Esto significa que los docentes ya no serán meramente instrumentadores de un plan curricular establecido centralmente, menos aplicadores, menos instrumentadores, sino que a partir de un marco sólido, conceptual, curricular, tienen una capacidad de flexibilizar, desarrollar ese plan a las características de su realidad para dar una respuesta, digamos, puntual digamos, un traje a medida, podríamos decir, de esa realidad que allí se necesita. La idea de esto es que no hay un único camino, no hay una única respuesta a la diversidad de situaciones que existen, ¿verdad? Si los estudiantes están colocados desigualmente, dar la misma respuesta lleva a más desigualdad. Lo importante es partir de la realidad de cada centro, del lugar donde se encuentra en el camino de un recorrido y a partir de allí proponerse una mejora. Y ese es el propósito compartido que le pedimos a los docentes que tengan, que supone también el poder tener un ámbito desde donde, digamos, trabajar en la reflexión sobre lo que se hace, sobre sus prácticas pedagógicas, sobre los resultados que obtienen los alumnos, hacerse corresponsables de los resultados de los alumnos. Aquí hay autonomía para los centros para diseñar propuestas, pero una contrapartida muy importante, responsabilidad por los resultados que la propia institución ha diseñado y las metas que se propuso alcanzar, y dar cuenta de si efectivamente esas metas se han alcanzado, si las respuestas que se han logrado han sido positivas, y si no, el poder reflexionar por qué no lo hemos logrado, qué tenemos que hacer, dónde están nuestras fallas, dónde están nuestras debilidades. Y el Estado, la centralidad, la inspección nacional, acompañando de alguna manera ese esfuerzo de cada una de las instituciones. Y esto supone, de alguna manera, para decirlo de otra manera, tratar de conseguir un ambiente en las instituciones educativas donde los estudiantes quieran ir a estudiar, estén estimulados para estudiar y los docentes tengan ganas de ir a educar. Esto supone cambiar este concepto que existe un poco en las instituciones liceales, de que el profesor, frente al alumno, lo mira por el ojo de la cerradura de su especialidad, de su asignatura, y nunca ve al joven o la joven, la adolescente que tiene delante, con sus necesidades, con sus problemas, con sus ansiedades. Esto quiere decir que, vean ustedes, si uno mira a primaria, ¿cuál es la diferencia? La maestra trabaja sobre los alumnos. Los profesores en el liceo trabajan sobre la asignatura, no sobre los alumnos. En la primaria hay un cuidado, un trabajo donde la maestra está todo el año, o el maestro con su grupo de clase, puede construir un vínculo fuerte, un conocimiento profundo, efectivamente ejercer
una incidencia en los alumnos, pero después ese mismo alumno